Hola, Dios te bendiga mucho, qué bueno volver a encontrarnos aquí con esta propuesta de convertirnos por la obra del Espíritu Santo en odres nuevos, es decir, vehículos, canales adecuados para que el aceite nuevo, el vino nuevo, la unción nueva del Espíritu Santo fluya a través de nosotros en lo personal, pero también en lo congregacional, en lo eclesial, para que podamos ser aquello que el Señor soñó para este tiempo de tanta dificultad en nuestro continente, en nuestro país. Una iglesia renovada por la obra del Espíritu Santo, capaz de llevar transformación a todas las áreas de la vida humana, a la realidad en su totalidad. Y esta propuesta la estamos compartiendo, haciendo juntos con el pastor Pablo Deios, y quien te habla, el pastor Carlos Mraida, felices de compartir cada semana este rato junto con vos de reflexión. Tenemos aquí algunas ideas así tipo telegrama, pero donde vamos charlando entre amigos y esperemos que vos te sientas en el mismo espíritu para tu propia reflexión, tu propio aporte. Podés escribir allí en el chat tu propio aporte, de manera tal que vos también participes de esta charla. ¿Cómo estás, Pablo? Dios te bendiga. Gracias a Dios, muy bien. Y, por cierto, siempre con gran expectativa para participar de nuestra conversación, que por milagro de Dios siempre se torna muy interesante. Bueno, estamos para los que se están sumando, por ahí no te acordás de la semana pasada, estamos trabajando con la Biblia de la Nueva Reforma, una Biblia de Editorial Peniel que vos podés conseguir allí en la web de Editorial Peniel, y que es una herramienta maravillosa para tu estudio bíblico diario. Muchísimos pastores, muchísimos líderes en todo el continente la están incorporando y la están usando, como te decía en programas anteriores. Muchos de ellos son amigos míos y me hacen referencia, cada tanto me escriben y me dicen qué bueno que estaba esto que escribieron en la Biblia de la Nueva Reforma, la leemos todos los días. Bueno, una excelente herramienta para que vos tengas allí también en tu casa y puedas profundizar en la palabra del Señor, ¿no? Y estamos desarrollando, venimos ya a varios programas, es tan rico el libro de Génesis, y eso que estamos tocando solamente, estamos entrando por una ventanita, ¿no? La ventanita de la recreación, El libro de Génesis, como explicamos en otro programa, comienza con la creación, es un resumen de la historia de la salvación. La creación, el fracaso del hombre, pero la restauración, la renovación, la recreación que hay en Dios, ¿no? Y estamos viendo en el libro de Génesis cómo la iglesia puede ayudar a recrear con su misión la relación del ser humano. Primero con Dios, obviamente es el primer paso, con la creación, consigo mismo, vimos en los programas, en los últimos dos programas, y hoy queremos ver cómo la iglesia puede ayudar a que el ser humano recree su relación con su prójimo. Pablo, vos dijiste algo el programa pasado, yo no te comenté esto porque se nos iba el tiempo del programa y era simplemente una anécdota, pero vos dijiste que mucha gente que cuando el tema de la pandemia se haya flexibilizado, liberado a nivel del aislamiento, de la reclusión, van a salir muchos con problemáticas de mucha agresividad, de mucha violencia. Yo te iba a decir, mirá, ayer, es decir, la semana pasada, ¿no? Enfrente de mi casa, dos vecinos, ¿sí? Con casas muy paquetas, muy lindas, aquí en Ramos Mejía, dos vecinos se empezaron a agarrar a trompadas.
las dos vecinos ¿cómo se dice? Cuando está pegado uno al otro. Inmediatos, sí, ¿Cómo? inmediatos, Inmediato, sí. inmediatos, uno al lado del otro. Colindante, Sí, colindante. exacto. Se agarraron a trompada los dos hombres y las dos mujeres insultándose entre sí. No habían salido, no se podía salir a la calle durante semanas, no meses. Así que yo imagino que debe haber sido el primer encuentro. No sé qué problemática vecinal habrán tenido, pero se agarraron a trompada. Y yo digo esto, ¿no? La pandemia lo que ha venido es acelerar los procesos que ya se venían dando en el mundo en el que vivimos. Si vivimos, Pablo, en un continente, América Latina, fragmentado, enfrentado, violento, ¿sí? En el marco político, social, esta fragmentación se manifiesta mediante diferentes expresiones donde la gente pelea por sus propios intereses sin un criterio de comunidad, sin una visión de conjunto. Los intereses entran siempre en conflicto, se declaran la guerra entre sí y todos de una manera u otra en el reclamo de derechos, nadie asumiendo obligaciones, nadie asumiendo protagonismo en el bien común, todos se van intercambiando los roles, los papeles de víctimas y victimarios. Un continente fragmentado que necesita reconciliación. Sí. En verdad, Carlos, la realidad, lo que está ocurriendo, es que la realidad cada vez se presenta, para usar una palabra técnica, más fractal. Es decir, cuando uno trata de observar la realidad, lo que ve no es una imagen coherente, sino lo que ve es una imagen pixelada. ¿Viste cuando la imagen se pixela? Bueno, Sí. creo que la visión de la realidad hoy es así. Y vos la acabás de describir muy acertadamente. Ya la sociedad, para pensar solamente en la sociedad, ya la sociedad no es un cuadro completo, sino que ahora la sociedad es eso, es una realidad pixelada de pequeños cuadritos. Cada individuo es un cuadrito más y no permite una adecuada visión de conjunto. A ver si lo puedo poner con una ilustración. Una de las expresiones extraordinarias del impresionismo en la pintura fueron los famosos cuadros de Seurat, un pintor francés que se conoce como puntillismo. Él pintaba un cuadro a partir de puntitos de color y ponía todos los puntitos, puntito, puntito, pero cuando vos mirás el cuadro, vos ves algo bien integrado. Eso sería lo normal. Individualidades, pero individualidades integradas para dar sentido a un conjunto. Hoy la realidad es fractal, ya no son puntitos, cada uno con su color, cada uno en su lugar, pero que le ponen sentido al conjunto, sino que cada cuadrito de esta imagen pixelada es una cosa completamente diferente y cuando vos mirás el conjunto es caos, 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 no tiene sentido. Así está el mundo hoy, así está en América Latina. Acá en Argentina, desde hace unos años, venimos hablando de una grieta. En realidad no es una grieta. En realidad es una multiplicidad de grietas increíbles que incluso últimamente en los componentes, en los bloques mayores de esta grieta social, política o ideológica o lo que quieras, aún esos propios bloques se están fraccionando, se están triturando y están perdiendo total consistencia. Esto es gravísimo, porque termina finalmente en una lucha, en una pelea de todos contra todos.
cada uno centrado en sí mismo, volcado sobre sí mismo y sin importarle en absoluto qué es lo que le pasa al otro, cómo siente al otro, ni siquiera oyéndolo al otro, porque cada uno está ensordecido con su propio discurso, porque vive adentro de una campana donde solo escucha su propia voz, un badajo que solo suena para adentro, pero que nunca suena para afuera. Y creo que esto es algo a lo que como cristianos le tenemos que prestar muchísima atención, porque nosotros estamos metidos adentro de esto. Y esto es un fenómeno de alcance universal. Mirá, desde un punto de vista cultural, nosotros hemos salido del paradigma de la modernidad, que era centrífugo en lo que hace al movimiento de la cultura, es decir, era pura dispersión, puro encasillamiento, pura catalogización, puro... ¿Vos viste en los palomares los nidos de las palomas? ¿Eh? Que cada una tiene su agujerito. Bueno, en inglés eso se llama pigeonholing. Pigeonholing es encasillar a las palomas cada una en su nido, aunque forman parte del palomar. Ese es el paradigma de la modernidad. En el campo de las ciencias se hablaba, por ejemplo, en la antropología, de que el ser humano pertenecía al reino animal, al filum de los chordata, subfilum de los vertebrata, al género Homo, a la especie sapiens, y pipipín, pipipín. Es decir, los científicos en la modernidad te venían encasillando, acomodando. En el plano religioso, el denominacionalismo del siglo XVIII y XIX nos encajaba. Protestantes, católicos, ortodoxos, protestantes, del protestantismo histórico, del protestantismo pentecostal, del protestantismo evangélico, y si no, después empezaba la denominación esta, la denominación el otra, y dentro de cada denominación más divisiones. En Estados Unidos hay 40 denominaciones bautistas, dicen todos que son bautistas, pero son 40 cuerpos diferentes, y a veces dentro de cada cuerpo siguen habiendo divisiones. Eso es modernidad. Después vino la posmodernidad. Y en la posmodernidad el movimiento ya no fue centrífugo, fue centrípeto, para adentro. Todo empezó a ser integral. Arroz integral, café integral, pan integral, religión integral. Y entonces el vocablo integral se puso de moda. Pero parece que ahora, y entrando en el siglo XXI, no sé si dentro de la posmodernidad o en una nueva modernidad, o Dios sabe en qué, se vuelve a producir una explosión, una suerte de Big Bang de la cultura, donde todo se dispersa. Y entonces ya no hay una verdad integrada, sino que cada uno tiene su verdad. Ya no hay una individualidad integrada a un colectivo social, sino donde cada uno es dueño y señor de su propia vida. Hablamos de derechos humanos, pero son derechos humanos hechos a la medida de cada uno y del interés de cada uno, no los derechos de la humanidad, no son los derechos del hombre de la Revolución Francesa y los derechos humanos de las Naciones Unidas. Ahora es mi derecho. Por eso tus vecinos se agarraron a las piñas, porque deben haber tenido una controversia y en lugar de tratar de dialogar y encontrar entendimiento, cada uno se planta en su derecho, en su libertad, en su individualidad, y al otro lo tengo que liquidar y lo tengo que eliminar. Entonces, esto, repito, es gravísimo lo que está ocurriendo y las consecuencias sociales, políticas, económicas, culturales y religiosas pueden ser realmente muy graves para la humanidad como un todo. Y buena parte de todo esto también tiene que ver con lo que baja, ¿no? Del liderazgo a nivel de la sociedad, ¿no? Hoy en día, bueno, ya en el siglo pasado, Carl Smith introdujo la teoría en política
de amigo-enemigo, ¿no? Y que había que levantar el enemigo para poder construir poder, ¿no? Y se construye poder mediante el enfrentamiento, ¿no? Y lo que estamos viendo es que en regímenes de ideología de derecha y en regímenes de ideología de izquierda, se usa esta construcción del poder a partir del enfrentamiento, de tener el enemigo común, o levantar ese enemigo y entonces polarizar a la sociedad entre buenos y malos, ¿no? Y genera esto, lo único que está generando en el mundo, aún en los países desarrollados y en los países donde la tradición democrática era más fuerte, está generando democracias débiles, incapaces de construir consensos, incapaces de llegar a acuerdos que produzcan transformaciones significativas en nuestros países, ¿no es cierto? Argentina es una muestra acabada de esto, ¿no? Lo que Pablo llamaba la grieta, bueno, es la manera popular de hablar de esto, ¿no? De cómo de un lado y del otro se ha construido poder mediante el enfrentamiento, la demonización del que piensa diferente, el pensamiento único, la persecución de diferentes maneras del que tiene una visión de la realidad distinta, ¿no? Y nos cuesta de manera, de manera muy, muy grande poder sentarnos en una mesa a obtener acuerdos, construir consensos que nos ayuden a resolver nuestros problemas, porque es cierto que hay problemáticas que requieren que yo reclame por lo mío, pero la verdad es que en un continente como América Latina, la inmensa mayoría de las personas comparten las mismas problemáticas. ¿Sí? Problemáticas de pobreza, de marginalidad, de falta de educación, de desnutrición en los niños. Piensen que la UNICEF está diciendo que para fin de año, en un país como Argentina, que produce alimentos para 400 millones de personas en el mundo, para fin de año el 57% de los niños argentinos van a ser pobres y el 17% van a ser indigentes, es decir, no van a tener acceso a lo básico, a la alimentación, ¿sí? Estas problemáticas, 57% es más que la mitad, ¿sí? Es casi dos terceras partes de la realidad, problemáticas que compartimos todos y no somos capaces de sentarnos para decir, vamos a reclamar, pero por las problemáticas de todos, por el bien común, vamos a construir acuerdos y consensos, ¿no? Y en el plano interpersonal, Pablo, se da lo mismo, ¿no? Porque lo que decías vos en el programa pasado, lo que ilustré yo hoy con esta anécdota que sucedió el día anterior de la semana pasada que grabamos el programa, de estos vecinos, ¿verdad? Pero las manifestaciones de violencia en nuestra sociedad son tremendas, ¿no? Inseguridad, delincuencia, violencia intrafamiliar, abuso sexual, pobreza, desocupación, discriminación, narcotráfico, aborto, abandono de los ancianos, niños de la calle, prostitución, marginalidad, paternidad ausente, y la lista es infinita. El problema, Carlos, está precisamente en que hemos perdido toda noción y toda comprensión de que la afirmación de la individualidad personal no necesariamente significa ponerle la pata a la cabeza del otro, sino lo contrario. Mientras vos hablabas de esta interpretación, ¿no es cierto?, de la necesidad de crear el enemigo para afirmar la autonomía propia, cuando lo mencionabas me acordaba de un sketch de Lelutier, no sé si lo recordás. Lelutier forman un país y entonces dicen, bueno, ahora necesitamos un enemigo
para afirmar nuestra condición de país autónomo. Y entonces, ¿ya quién podemos poner de enemigo? Y a alguien se le ocurre a Noruega. Claro, como Noruega está tan lejos, dicen, bueno, vamos a poner Noruega. Y entonces inventan un himno y qué sé yo, en contra de Noruega y todo eso. Bueno, Uno de los países más pacíficos. sí, bueno, pero por supuesto. Entonces, pero la ironía tan fina, característica de Lelutier, de mostrar cómo un país puede tratar de levantar su identidad por contraste, por oposición, ¿verdad? Y esto es típico del ser humano en estos tiempos que estamos viviendo, de tratar de afirmar su individualidad arrasando con todo lo que encuentra alrededor, de construir su personalidad, que generalmente es súper débil, ejerciendo fuerza sobre alguien que estima más débil que él o que ella, para afirmarse en su posición. Esto es lo que explica la violencia de los asaltos a mano armada que terminan con la muerte, el asesinato de una persona totalmente indefensa. Es decir, no es que le pegan el tiro porque representa una amenaza, le pegan el tiro porque de esa manera yo afirmo mi supervivencia. Esto explica por qué las maniobras que ciertos políticos hacen para salir airosos de sus juicios por corrupción, arrasando con toda forma de justicia y legalidad para afirmar yo voy a sobrevivir de todos modos, o yo voy a terminar con victoria y la derrota absoluta de todos los demás. Y esto, vuelvo a repetir, es tremendamente peligroso, porque si cada ser humano busca para afirmar su individualidad personal, arrasar con la de los demás, en esta guerra de todos contra todos, en muy poco tiempo terminamos liquidándonos. Es una autodestrucción que termina con nosotros. Ya estamos en un serio problema en América Latina, como vos lo anticipabas, con una democracia que no existe, porque uno de los elementos fundamentales de la democracia es la afirmación de la individualidad personal, la libertad, la justicia personal, en el concierto de la polis, de la ciudad, en el concierto del pueblo, del demos social. Cuando eso se pierde, entonces ya entramos en el caos. Ni siquiera una dictadura, un totalitarismo absoluto puede liberar a la persona de su destrucción, porque terminamos destruyéndonos unos a otros. Y creo que esto es lo que está detrás de todas estas formas de violencia que han emergido en estos últimos años y que seguramente en los que vienen se van a profundizar, a menos que hagamos algo, primero tomemos conciencia del problema y luego hagamos algo por solucionar. Yendo a la iglesia, o al rol de la iglesia, me quedé muy entusiasmado con la descripción histórica que hiciste de el pasaje de la modernidad a la posmodernidad y a la realidad actual, ¿no? De cómo la modernidad presentaba ese mundo departamentalizado, cada palomita en su nichito, cómo la posmodernidad trae la integralidad y el mercado común, los bloques, todos los fenómenos de la posmodernidad. Pero bien decías vos que se está produciendo en este movimiento pendular que la cultura y las sociedades generalmente tienen, de pasar
de lo departamentalizado a lo integral y ahora a esta realidad fractal que es todavía peor que lo departamentalizado de la modernidad, ¿no? Quiero, como nos ven muchos pastores, muchos líderes, este programa, gracias a Dios, lo ven nuestros colegas, nuestros consiervos, yo quiero levantar una palabra de alerta, Pablo, y quiero que me ayudes a reforzar esto que en mi corazón está como una preocupación, ¿no? A cada nación Dios le ha dado un carisma colectivo nacional, a la iglesia de cada nación, ¿no? A la nación y a la iglesia de cada nación. No sé, la iglesia de Brasil, Dios le ha dado el carisma de la fe. Ellos es todo fe. Por eso crecen de manera extraordinaria, son o más grandes del mundo en todo, porque tienen una expresión de fe muy grande. El ciudadano común, uno sube a un taxi en Río de Janeiro y tiene ahí en el taxi el versículo bíblico, Juan 3:16, la pata de conejo, la ruda. Ellos creen por demás, ¿no? Por las dudas, ¿no? Pero tienen un don de fe y la obra brasileña es un modelo extraordinario para copiar un montón de cosas, y sobre todo la fe de nuestros hermanos de allí. Y yo creo que, y bueno, en México Dios le dio el carisma de la adoración, por eso la mayoría de los líderes de adoración que han traído la renovación en las décadas pasadas han venido de allí. Bueno, y así, ¿no? Y yo creo que a Argentina Dios le dio el carisma colectivo de la unidad. Paradójicamente, porque los argentinos es evidencia de la obra del Espíritu Santo, porque más individualistas que los argentinos debe haber pocos en el mundo. Pero como obra del Espíritu Santo, de los movimientos del Espíritu a lo largo del siglo pasado especialmente, Dios aceleró un proceso de unidad que no se ve en ninguna parte del mundo. En ningún país del mundo, he ministrado en decenas de países del mundo y en ningún país del mundo vemos lo que vemos en Argentina, ¿no? En los niveles de unidad. Claro, nosotros que estamos dentro decimos cuánto nos falta, cuánto podemos mejorar, ¿verdad? Pero comparativamente es evidente que Dios nos ha dado ese don. Pero, como decíamos en el programa pasado, ¿sí? Y ahora ligándolo al comentario tan sabio de Pablo, de estos procesos de cambio, ¿no? Yo estoy percibiendo, ¿sí? un ataque a ese carisma colectivo que Dios nos ha dado. Y un peligro muy grande, porque si hay algo que nos hace diferenciales y con potencial de impartir bendición al mundo, es que precisamente nosotros nos aproximamos como iglesia a la realidad desde la unidad. En cada ciudad un consejo de pastores, que en muchas naciones de la tierra no existe. Cuando tenemos que defender derechos nos movilizamos, como en agosto del año pasado, por el tema de aborto y así con tantas otras cosas. La unidad de los pastores, la amistad de los pastores, proyectos de misión unida. Pero la pandemia ha acelerado esto que Pablo estaba llamando la atención a nivel cultural, de una vuelta atrás de la integralidad, de la unidad, del bloque, del consenso, a una realidad más fragmental. Y yo percibo que la pandemia ha acelerado esto dentro de la iglesia. Y quiero levantar esta alerta para que los pastores nos pongamos en oración, pero también en acción para que no demos pasos atrás, ¿sí? Para que defendamos, como dice el profeta Joel, que convirtamos nuestras herramientas agrícolas en armas para defender la cosecha, que defendamos la cosecha a partir de la unidad, porque si somos uno, el mundo va a creer. Y es que la pandemia, como toda crisis, hace que
los bloques, las instituciones como Asiera, como los consejos pastorales, empiecen a perder fuerza, porque las instituciones son mucho más lentas que los individuos. Y frente a una crisis no pueden dar respuestas inmediatas a las problemáticas que las crisis emergen. Y la gente quiere respuestas inmediatas porque no le gusta la crisis, ¿verdad? Le incomoda la crisis. Y a veces las instituciones, los bloques, los consejos, los grupos, no tienen la plasticidad y la velocidad para dar respuestas. Sí, y además están surgiendo paralelamente a esta falta de respuestas institucionales, globales, corporativas, etcétera, están surgiendo algunos individualismos que no tenían demasiado protagonismo antes de la pandemia y que han encontrado en esto y en la virtualidad y en que no tienen necesidad de convocatoria ni nada porque lo digital permite protagonismo, que están fragmentando consciente o inconscientemente, ¿sí? Yo no juzgo la motivación de nadie, pero sí los hechos. Están provocando grietas dentro de esa unidad. Que en lugar de decir, hemos avanzado hasta aquí, vamos por más unidad, para que el mundo crea, no sea cosa que nos volvamos para atrás y perdamos, debilitemos, estanquemos, le pongamos, lo escondamos debajo de la tierra el talento, el carisma que Dios nos ha dado, que es la unidad. Que esta sociedad, esta cultura fractal, como decía Pablo, no se nos meta en la iglesia, porque de lo que se trata, y sobre esto vamos a compartir los últimos minutos, es que la iglesia no se convierta al mundo, sino que la iglesia sea un instrumento con su ministerio de reconciliación para la unidad de la sociedad. Sí, mira, Carlos, la observación que estás haciendo es bien cierta y la experiencia, digamos, de la pandemia, por su dimensión, nos tiene que mover a una reflexión muy seria en torno a esto, particularmente en qué va a ocurrir con la post-pandemia, porque en buena medida muchas de las cosas que vos estabas señalando tienen que ver con qué puede ocurrir después de pasada, superada, esta tremenda crisis global que estamos viviendo. Yo creo que la pandemia y toda la crisis que viene detrás y la post-pandemia, además de gran crisis, significa una gran oportunidad. Y la gran oportunidad es precisamente de actuar en conformidad con lo que está ocurriendo. De hecho, ya la pandemia ha creado un fondo de unidad, porque la pandemia afecta absolutamente a todos. No hay un solo ser humano que no se vea afectado por esta crisis, sea la enfermedad, la crisis social, económica, política, cultural, todo lo que viene detrás, que es inevitable, que viene y que se va a agravar. Esa experiencia no es la experiencia de una masa y una élite está exceptuada. Afecta absolutamente a todos. La cuestión es cómo todos vamos a reaccionar a esto. Yo creo que con la post-pandemia van a venir varios otros post que tenemos que tener muy en cuenta como vías de reacción, no solo para sobrevivir la crisis, sino para aprovecharla y cumplir con los designios del reino de Dios. Nosotros tenemos que de una buena manera entrar en una, ¿cómo diría?, en un modo post-institucional, en un modo post-denominacional, en un modo post-individualista, en un modo post-modernidad de lo que quede todavía de la modernidad, y en un modo post corporación, digamos, para pasar a ser
lo que siempre tuvimos que ser, y estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. No hay una metáfora, no hay una imagen más adecuada para la post-pandemia que pensar en la iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia en todas sus dimensiones, la iglesia universal, la iglesia local, que es la iglesia de la ciudad, o las iglesias particulares, que son las distintas congregaciones que invocan el nombre del Señor. La iglesia como el cuerpo de Cristo, con una cabeza, y esto ya es muy importante, porque es esa cabeza que es Cristo la que le pone orden, sentido y funcionalidad al resto del cuerpo, y luego un cuerpo que está integrado por unidades muy diferentes, funcionalmente totalmente diferentes, pero que están integradas, y están integradas en un todo que tiene sentido por la cabeza que los gobierna. Para ponerlo en una fórmula que se ha repetido mucho, pero todavía no le hemos encontrado la vuelta lo suficiente como para expresarlo de maneras concretas, que es la fórmula unidad en la diversidad. No es necesario negar la diversidad para tener unidad. Diversidad en unidad no es lo mismo que uniformidad, una sola forma. Ni siquiera es lo mismo que unanimidad, una sola alma, una sola voluntad, un solo pensamiento, un solo sentimiento. Unidad es unidad en Cristo. Y Él es la cabeza. Luego el cuerpo tiene mano derecha, mano izquierda, ojo derecho, ojo izquierdo, tiene pierna, tiene esto, tiene órganos que son muy diferentes, con funciones muy diferentes. Y creo que lo mejor que nos puede ocurrir en estos próximos años que vienen, desde ahora y en adelante, es empezar a entender y a vivir, a experimentar la iglesia como cuerpo de Cristo. Y acá vamos a descubrir cosas impresionantes. Vamos a descubrir primero la riqueza extraordinaria que hay en la diversidad. Vamos a descubrir hermanos y hermanas donde antes veíamos enemigos o competidores o falsedad o herejía o mentira. Vamos a descubrir en el cuerpo de Cristo una de tesoros increíbles que antes no conocíamos y que adquieren un valor todavía mucho más grande cuando nos integramos bajo el gobierno de la cabeza y nos ponemos a predicar el mundo para que el mundo crea. ¿No fue esta la oración de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17? Padre, que sean uno para que el mundo crea. No pide Jesús que tengamos el mismo credo, la misma liturgia, cantemos las mismas canciones, oremos las mismas oraciones, ni tengamos siquiera la misma teología. Lo que está pidiendo es que seamos uno en el cumplimiento de la misión. Es para que el mundo crea. Cuando tenemos que decirle al mundo incrédulo quién es Jesús, no necesitamos darles una lección de teología trinitaria o explicarles una determinada estructura eclesiológica o darles una determinada concepción de la realidad. Lo que necesitamos es simplemente presentarles a una persona a quien se supone conocemos por la fe personalmente. Y en tanto lo estemos confesando como nuestro Señor, estaremos dando la confesión más profunda, más rica y más extraordinaria, capaz de transformar a este mundo con esa realidad fractal. Este mundo pixelado y tan lleno de contradicciones necesita de una iglesia bajo la cabeza que es Cristo e integrada. No interesa que sean sus miembros completamente diferentes, pero integradas en torno a esa cabeza con un mismo mensaje y una sola confesión. Jesucristo es el Señor. Y cuando esto ocurra, en estos últimos tiempos,
vamos a ver cómo ese cuadro pixelado empieza a adquirir sentido a medida que las individualidades se van integrando bajo el señorío de Cristo. Este es el gran desafío de la iglesia renovada de los últimos tiempos. Así es, así es, así es. Bueno, tenemos que recrear esa dimensión, primero reentenderla, ¿no? Pero recrear esa dimensión de la misión de la iglesia que es la coinonía, ¿no? Que, digo primero entenderla porque cuando hablamos de coinonía pensamos en la reunión social, en un programa más de tipo recreativo, divertido, compartir los alimentos con los hermanos, y eso es parte, pero es mucho más, ¿no? Es esa unidad, el poder del acuerdo, la misión colectiva, el ministerio de reconciliación, la identidad y la acción del encuentro, ¿no? ¿Te acordás cuando llamábamos un lugar para el encuentro, ¿no? A nuestros programas de radio, de televisión y a nuestros encuentros en la iglesia, ¿no? Recuperar esa coinonía, ¿no? Ya estamos en los 5 minutos finales y yo quiero que oremos en dos direcciones, ¿no? La primera, ¿sí? Yo quiero que vos ores, Pablo, por esto que acabás de decir, ¿no? Por una iglesia que marcha definitivamente hacia la unidad, ¿no? Como dice esa canción tan hermosa. Nosotros tenemos una gigantesca bendición. Cuando yo doy una palabra de alerta, no estoy viendo fantasmas, ni tengo una aproximación dramática, ni nada, porque sé cómo termina la historia. El Señor viene a buscar una sola iglesia. ¿Sí? Así que cuando uno ya sabe el final de la película, esos pedacitos de la película donde hay tensión, donde parece que el héroe va a ser asesinado por el villano, bueno, tiene tensión, pero bueno, yo ya la película la vi, ¿no? Conozco el final. Sabemos el final, sabemos que en Cristo serán reunidas, no divididas, reunidas todas las cosas, ¿no es cierto? Pero quiero que ores por eso, por la unidad de la iglesia, y luego yo voy a cerrar también orando por la recuperación del valor central de la iglesia. Amén. Hemos predicado un evangelio y hemos desarrollado una religiosidad cristiana individualista, intimista, que contribuye al aislamiento, a la falta de encuentro. La gente dice, pastor, yo estoy bien con Dios, solamente no quiero saber nada con la iglesia, como si pudiera separar la cabeza del cuerpo sin consecuencias para su vida. Y nosotros los pastores, los líderes, tenemos que cambiar ese evangelio, ¿no? Yo siempre digo que tenemos tanto para agradecerle, tenemos una deuda enorme con los misioneros que han venido principalmente de los Estados Unidos, del mundo anglosajón, a traernos el evangelio, dejaron sus iglesias, sus familias, su cultura, en muchos casos sus comodidades, para traernos el evangelio. Y la verdad es que somos deudores de toda esa gente. Pero siempre digo también que junto con la semilla del evangelio, como dijo una vez Emilio Núñez, nos trajeron la maceta, la cultura individualista norteamericana, ¿no? Y cuando uno va a la Biblia eso no existe. Todo el Antiguo Testamento nos habla de un pueblo. Todo el Nuevo Testamento nos habla de un pueblo, la iglesia, una comunidad. No, las promesas que hay allí no son individuales, son para un pueblo. Y en la medida que yo, individuo, soy parte de ese pueblo, es que me puedo apropiar de toda la riqueza y las promesas del Señor. Porque Efesios dice que Dios tiene como propósito eterno, el plan eterno de Dios,
escribió Jorge Mitián un libro sobre Efesios hablando de esto. El proyecto eterno de Dios es la formación de una gran familia de hijos e hijas suyos, todos creciendo semejantes al Hijo con mayúsculas, Jesucristo. Así que vamos a orar, primero Pablo por la unidad y segundo yo voy a orar para que todos nosotros, pastores, líderes, el pueblo de Dios en general, contribuyamos para recuperar el valor central de la iglesia, como diseño de Dios. Dios no cambió de diseño. Dios no cambió de diseño. Cuando alguien dice, yo no estoy de acuerdo con la iglesia, estás diciendo Dios hizo algo mal, porque la iglesia es diseño de Dios, ¿sí? Entonces, que podamos recuperar el diseño de la iglesia y corregir las cosas que la iglesia hace mal para que la gente tenga rechazo hacia esa realidad. Pero empezá orando por la unidad, Pablo. Amén. Amén. Señor, hace 20 siglos que estás esperando que como hijos e hijas tuyos nos decidamos a ser uno. No uno por el acuerdo teológico o eclesiológico, por la buena voluntad de deponer posturas individuales para buscar un mínimo común denominador, sino uno en Cristo. Así como el Hijo es uno con el Padre. Y hace 20 siglos que estás esperando que nos decidamos a hacer tu voluntad y dar respuesta a tu oración. De modo que en esa unidad de propósito, de cumplimiento de la misión en el mundo, en tu nombre, el mundo pueda creer y este mundo dislocado, este mosaico veneciano de contradicciones, pueda adquirir belleza, armonía, justicia, paz, libertad, amor. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el Espíritu que crea el vínculo de la paz y que produce reconciliación entre nosotros y la reconciliación de nosotros con vos. Ayúdanos para que podamos ir creciendo en unidad y podamos esa unidad predicarla al mundo, mostrarla al mundo y mostrarle al mundo sobre todas las cosas que en Cristo es posible que nos reconciliemos y seamos uno. Queremos pedirte esto, Señor, con la misma fe, el mismo entusiasmo, la misma voluntad deseosa con que Jesús lo pidió hace 2000 años atrás. Y en su nombre. Amén. Y Señor, en el poder del acuerdo ahora oramos para que también tu Santo Espíritu nos enseñe, nos guíe a poder recuperar el valor central de ese diseño tuyo que es la iglesia. En un mundo fragmentado, dividido, enfrentado, que podamos ser una comunidad alternativa que muestra en la faz práctica el amor tuyo, como viniendo trasfondos distintos, como perteneciendo a extractos sociales diferentes, como teniendo caracteres disímiles. A pesar de todo eso, podemos convivir y podemos amarnos y podemos ayudarnos los unos a los otros. Como la iglesia de los primeros siglos, donde los que no creían decían, miren cómo se aman. Señor, ese es el poder del mensaje tuyo que hoy tenemos que recuperar. La gente será salvada no por grandes campañas evangelísticas, aunque estas puedan ser útiles y necesarias, sino por una comunidad que muestra que es posible vivir el reino de Dios en esta tierra. Oro por nuestros consiervos, pastores, pastoras, en el poder del acuerdo con Pablo los bendecimos sus congregaciones, sus familias, bendecimos también a todos nuestros hermanos
en nuestro país y en todos los países de América Latina, les impartimos la más rica bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Quizá alguno está diciendo allí cómo me gustaría profundizar sobre alguno de estos temas. Bueno, en la Biblia de la Nueva Reforma precisamente tratamos estos temas y allí vos podés seguir trabajando, tenerlo por escrito y poder allí añadir tus propias notas para seguir creciendo en esta comprensión de una iglesia que necesita la renovación del espíritu de día en día. La iglesia que sos vos y que soy yo, necesitamos ser renovados continuamente. Editorial Peñiel la tiene a precio promoción, y vos podés entrar a la página para conectarte y ver cómo conseguirla. Dios te bendiga mucho, nos vemos la próxima semana con otro tema que nos convierta a vos y a mí en odres nuevos.